¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. Bueno, en los últimos días se ha develado una incógnita que muchos argentinos percibían y que muchos argentinos sostenían o creían o estaban convencidos. Nos terminamos de convencer de que lamentablemente tenemos una presidenta de la Nación elegida por el 54% de los votos hace muy poco tiempo, pero que se ha decidido finalmente a informarnos a todos que ella gobierna solamente para la mayoría. Un sinceramiento de la presidenta que hay que reconocérselo, por cierto, pero me parece, señora presidenta, con todo respeto, que usted tiene que gobernar para todos los argentinos, para los más de 40 millones. Algo que permanentemente enfatizaba la locución oficial cada vez que presentaba un acto al cual usted asistía, diciendo, habla la presidenta de los 40 millones de argentinos, o la presidenta de todas y todos. Pero lamentablemente, quizás en un error involuntario, o quizás su subconsciente, le hizo decir finalmente algo que muchos olfateaban, presentían o sentían, que era lo que usted manifestó. Vamos a seguir gobernando para la mayoría. O sea que las minorías en este país realmente no tienen consideración por parte del Estado que usted representa. Es un dolor profundo, lo digo como ciudadano de este país y como habitante de este país, fundamentalmente como argentino. Por otro lado, vieron todo lo que pasó con esta discusión del famoso cacerolazo, que todos lo apuntan o lo reflejan únicamente en la Plaza de Mayo o en el Obelisco. También lo reflejan en muchos puntos de la República, pero muy pocos lo reflejaron en lo que es el conurbano bonaerense, en Lanús, en Quilmes, en San Isidro, en el propio Tigre, dos municipios muy comprometidos con la seguridad, pero donde los vecinos fueron a decir, no venimos a criticar a nuestros intendentes, venimos a alertarle al gobierno nacional lo que está pasando. Ni hablar lo que pasó en la Quinta de Olivos. Yo estuve en la Quinta de Olivos recorriendo el lugar porque realmente pasaba por el lugar, o sea, no fui a la manifestación, y me encontré con una movida casi similar a la del 2001 cuando fue el fenómeno de Fernando de la Rúa. Entonces, tenemos que tomar conciencia, y el gobierno creo que debe tomar conciencia de que esto no se trató de las señoras bien o los señores bien. Y hay algo muy, muy doloroso, que la verdad que sentí, y creo que mucha gente también lo sintió. ¿Qué es esto de que porque alguien se vista bien no puede ir a una marcha? ¿O qué es esto de que la gente de mejor nivel adquisitivo no pueda manifestarse? ¿Qué es esto de criticar a la clase media? A ver, si yo no malinterpreto algunas cosas de la política, me parece que todos los que llegaron a ser presidente de la República, llámese Raúl Alfonsín cuando volvió la democracia, llámese Carlos Menem, llámese el propio Fernando de la Rúa, llámese el propio Kirchner y hoy la propia presidenta, en gran parte llegaron por el voto de la clase media. Siempre se dijo en la Argentina que el que definía la elección era ese voto independiente, o sea, el voto de la clase media. ¿Por qué castigar hoy a la clase media? Obviamente, también en esa movilización y en esa manifestación hubo mucha gente humilde, pero esto de descalificar a la gente diciendo estaban bien vestidos, ¿qué quiere decir? Lo digo con mucho respeto a la señora de Carlotto, alguien que nos ha representado y nos representa muy bien en esta lucha permanente por los derechos humanos, o continuar una política que arrancó en los 80, que se olvidó en los 90, y hay que reconocerle a este gobierno que nuevamente la ha tomado y la ha posicionado. Pero, estimada Estela, usted se viste muy bien también. ¿Qué quiere decir esto? Que para ir a una manifestación o para manifestarse, valga la redundancia, hay que ir en hojotas, hay que ir con las alpargatas rotas, hay que ir como los ilustres descamisados de Eva Duarte de Perón. ¿Cuál es el concepto? Y perdonando y con mucho respeto, ¿que hay que ser croto? ¿Hay que ser linchera en la Argentina para poder expresarse? ¿O los funcionarios del gobierno no se visten bien? Los funcionarios del gobierno no viajan. Lo que pasó con el canciller, que tuvo que cancelar el casamiento de su hija, que quizás tenga todo el derecho de hacerlo en Punta del Este, en Miami, en Kuwait, donde quiera, porque todos saben que su señora esposa es una empresaria exitosa y tiene mucho dinero. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué criticarlo?
Son cosas que no se entienden. La presidenta viste muy bien y me parece bien porque es nuestra representante ante el mundo y tiene que vestirse como corresponde. Lo mismo los funcionarios. Pero no digas algo y vos hacés otra cosa. Lo que pasó con el intendente Pereira, tiene todo el derecho de viajar a Miami, de viajar a Disney, de llevar a sus hijos. ¿Quién no tiene la ilusión de chico de conocer Disney? ¿Qué hijo de cualquiera de nosotros no tiene la ilusión y no nos dice desde muy chico, quiero conocer eso? No podemos muchos de nosotros hacerlo. El que lo puede hacer, bienvenido que le pueda dar ese gusto a su hijo. Pero no por eso vamos a salir a matar a un intendente. Lo que sucede es que este intendente, además, es el presidente de la Federación de Intendentes de la República Argentina. Entonces, está de acuerdo con las políticas del gobierno, comparte todo lo que dice el gobierno, pero después se va a Miami, o en este caso a Disney, a disfrutar con sus hijos. Que me parece bien, pero digamos las cosas como son. No hagamos como el Tero. ¿Vio el Tero, la gente de campo? Y aquí Ricardo Alfonsín, que va a hablar conmigo, seguramente va a coincidir conmigo, porque se dice que el Tero pone el huevo en un lugar y canta en otro, para despistar justamente que no le roben su futura cría. Entonces, tengamos un poco de respeto por todos, no sigamos dividiendo a la sociedad, no sigamos con esto de que si sos federal o unitario, porque nos están llevando a eso. Yo ya lo he dicho en este programa. Y esto, la verdad, es muy triste. 2 o 3 cositas finales. Primero, nuestra solidaridad a Sandra González de Adecua, otra defensora de los consumidores que ha sido agredida por el señor Moreno de una manera increíble. Van por la gente honesta. Primero, Héctor Polino. ¿Quién puede hablar de la honestidad de Héctor Polino? Un hombre que, como dije la semana pasada, tiene un Fiat 128 modelo 87 y sigue con el mismo auto. ¿Quién puede desconocer la honestidad intelectual de Sandra González de Adecua? Es algo que no se puede explicar. Entonces, por un lado hablamos de democracia y por el otro lado nos manejamos de una manera autoritaria. No comparto algunas de las cosas que se dijeron el otro día en alguna de las marchas, deseándole la muerte a la presidenta, que echando a la presidenta. No, están los carriles institucionales que nos costaron mucho conseguir a los argentinos, donde corrió mucha sangre y los tenemos que seguir defendiendo. Y para finalizar, 2 cosas. Hay un abogado muy mediático, él, que va a todos los programas de Chimento, de actualidad, de esta casa, de otras casas, y habla de todos los temas. No voy a dar el nombre, no porque tenga miedo, sino por respeto, y seguramente en la semana nuestra producción se va a comunicar con él y él se va a dar cuenta a quién me estoy dirigiendo. Ese diputado, en ningún medio donde va a opinar de todo, ese abogado, es diputado de la provincia de Buenos Aires. A mí me gustaría convocarlo para que me venga a explicar qué proyectos presentó en la provincia de Buenos Aires para combatir la inseguridad, la pobreza, para trabajar sobre la salud pública, sobre la educación, porque lo veo que va a todos los canales, a todos los programas, hace de columnista, criticando a todo el mundo, opinando de todos los temas, ni hablar en algunos programas donde pasan la edición de cámaras, esto tan cuestionado, donde se ríe de todo el mundo. Ahora, de diputado provincial, ¿qué hace? Porque está más en los sets de televisión que en la Cámara. Me gustaría saber de qué se trata. Y por último, ustedes saben que en la zona norte se ha compuesto o se ha recompuesto la región metropolitana norte, que 4 intendentes de distintos signos políticos se han unido para fortalecer esta región. Bueno, existía algo que se llamaba Conindelta en la provincia de Buenos Aires, que hermanaba a los intendentes que tienen jurisdicción sobre el delta bonaerense. En la época de Duhalde esto se desguazó. ¿Por qué? Para no darle poder a los intendentes. En las últimas semanas, los intendentes que tienen injerencia sobre el delta bonaerense se han vuelto a unir. Sergio Massa de Tigre, el intendente de Escobar, Varadero, San Nicolás, Campana, Zárate, y han elegido como presidente del Conindelta, para poder unirse y pelear derechos también para las islas, a el doctor Ismael Pasaglia, intendente de San Nicolás, ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. El corte y Ricardo Alfonsín hablando con nosotros. Ya venimos.
San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los dos últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, seguimos en La Voz de Todos. Ricardo, un gusto como siempre, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. No, por favor, Bien. es un gusto. Bueno, el radicalismo, para empezar un poco a romper el hielo, ya se reunió en su comité provincia, ya lanzaron una campaña contra la reelección de Cristina. Bueno, ¿a dónde apunta esa campaña? En realidad la habíamos lanzado con anterioridad, lo que pasa es que vos sabés que los radicales no le damos demasiada importancia a la comunicación. Bueno, y en este caso vamos a anunciar oficialmente el lanzamiento de la campaña y nos oponemos a la reforma de la Constitución y vamos a continuar con la tarea que hemos venido desarrollando de concientización, visitando los diferentes comités, hablando con los vecinos, los distintos pueblos y reuniendo firmas de aquellos que consideren que no hay razones para una reforma de la Constitución, que no persigue solamente el deseo de lograr habilitar la reelección de la presidenta, sino que además pienso yo que podría querer constitucionalizar todo lo que hoy hacen incumpliendo la Constitución. Por ejemplo, el unitarismo fiscal, por ejemplo, la concentración de poderes en el Ejecutivo, constitucionalizando los superpoderes, los DNU tal cual funcionan. Por ejemplo, podrían querer constitucionalizar las limitaciones a los organismos de control del Ejecutivo, o podrían querer constitucionalizar la independencia, la poca independencia del Poder Judicial, por lo menos de algunas instancias. Así que nosotros no nos vamos a prestar a esa reforma. Ahora, Ricardo, ¿qué te dejó el cacerolazo? ¿Coincidís un poco con lo que yo decía? Porque la verdad que parece ser que al gobierno no le hace mella absolutamente nada. Bueno, creo que ese tipo de reacciones revelan lo contrario. Más allá de que pretendan disimular, les preocupa y deberían preocuparse y además ocuparse. Porque yo no creo que haya habido un reclamo allí que tenga que ver con cuestiones económicas, fundamentalmente. Para mí tenía que ver con otras cosas, diríamos con valores que están esencialmente vinculados a la democracia, que se han ido degradando y devaluando en los últimos tiempos. Y bueno, y hay preocupación en este sentido. Yo no creo, a veces nos preguntan, dicen en una dictadura, dicen. Yo creo que no, el que dice eso no sabe lo que es una dictadura. La dictadura supone alunación, supresión de derechos. No estamos en la etapa de la anulación y la supresión de derechos. Estamos en la etapa de la degradación y de la devaluación de derechos y de valores que tienen que ver con la democracia. Pero cuidado, porque esta degradación y devaluación suele preceder a la anulación. Así que yo le pido al gobierno que cuide la democracia, porque nos va a encontrar a todos defendiéndola si sigue con este comportamiento que, reitero, degradan. Algo que nos costó mucho conseguir a nosotros. La convivencia pacífica, la tolerancia entre quienes piensan diferente, el respeto de las instituciones. Bueno, esto nos costó mucho trabajo conseguirlo. Yo creo que había un reclamo en ese sentido. Hay medios que han recortado, han tomado algunas imágenes y algunas declaraciones que recortan la realidad y pretenden
hacernos creer que eso que ellos exhiben por la televisión es el todo. Esas declaraciones que vimos horribles, de esas se distancian todos, todos. Ahora, Ricardo, ¿a vos te pareció inteligente la estrategia de algunos sectores de la oposición, inclusive los radicales, el Frente Amplio Progresista también, creo que el PRO, de no haber ido a esa concentración, a diferencia de otros que fueron a poner la cara? Sí, como mira, para tomar rédito político de eso. Yo no quise. En primer lugar, a mí, las concentraciones cuando son convocadas no sé por quién, a mí me genera cierta resistencia. No me gusta asistir allí porque no sé con quiénes te podés encontrar y pueden generar mucha confusión. En primer lugar eso. En segundo lugar, por respeto, porque era una convocatoria que no estaba identificada con ningún partido político. Incluso puede ser que haya gente ahí que no piensa como la Unión Cívica Radical. Y yo no quería aparecer como aprovechando esa circunstancia con una finalidad partidaria. De manera que, como me conocen, no fui, pero comparto muchas de las cosas que reunieron a muchísimos, a la gran mayoría, y que tienen que ver, como te decía, con esta preocupación por la degradación de ciertos valores. Ahora, ¿por qué el gobierno está tan empecinado en no dialogar con los opositores? ¿Por qué no existe ese puente que en todos los gobiernos constitucionales ha existido, que al menos en algunos temas trascendentes llamar a los líderes de la oposición? ¿Por qué pasan estas cosas? Bueno, yo creo que está en la naturaleza del partido de gobierno. Ellos creen que dialogar... Perdóname, ¿del partido de gobierno o del kirchnerismo? Bueno, porque, a ver, yo sé positivamente que en la época de tu padre dialogaba con el peronismo. Sí, por eso. No, de este partido, claro, del Frente para la Victoria, sobre todo del núcleo más duro. Creen que dialogar es un síntoma de debilidad y nunca hay que descartar el diálogo y la posibilidad de lograr acuerdos respecto de ciertas decisiones. En primer lugar, porque es lo que corresponde. Y en segundo lugar, porque las decisiones son mucho más eficientes y dan los resultados previstos cuando han sido consensuadas. No digo que siempre se pueda consensuar, hay veces que no se va a poder consensuar, pero debemos intentarlo y no descalificar, por lo menos no descalificar, ni agraviar, ni faltar el respeto a quien piensa de manera diferente, porque así no se construye una sociedad. Mañana cambia la opinión pública, cambia el gobierno y ¿qué nos vamos a enfrentar con el otro sector de la sociedad que acompañó a este gobierno? Hay que generar cierta concordia, cierta relación civilizada entre las fuerzas sociales, entre los distintos sectores sociales, para que podamos resolver en conjunto los problemas. Es fundamental esto. No progresa un país cuando la sociedad se divide o cuando el gobierno se enfrenta de esta manera con otros partidos. ¿En algún momento se te cruzó en la cabeza que iban a estar sentados con Moyano los radicales dialogando? Sí, lo que no se me había cruzado nunca por la cabeza es que el gobierno podría estar sentado dialogando, coincidiendo y acordando con los actuales, con los que está acordando los dirigentes sindicales, con los que está acordando. Eso sí que me resultaba menos previsible. Con Moyano, el secretario de la CGT, sí, porque además hemos tenido, personalmente quien habla, algunas reuniones con anterioridad. Ahora quiero dejar en claro una cosa, porque he visto algunas especulaciones acerca de que esas reuniones tenían por objeto crear un frente electoral. Para nada, absolutamente para nada, porque yo soy coherente con lo que digo. Para mí la organización de los trabajadores debe ser independiente de los gobiernos y de los partidos políticos, estén en el llano o estén en el gobierno, y deben dedicarse a defender con responsabilidad los intereses de los trabajadores, de manera que nunca se me ocurriría, sobre todo cuando existe una organización única, nunca se me ocurriría ir a pedirle a una organización de trabajadores que se encolumne detrás de un partido político, porque creo que eso le hace mal a los trabajadores, a la organización de los trabajadores, y necesitamos organización de trabajadores fuerte, y que sepan defender sus intereses, de manera responsable también. Ahora, ¿te sorprende que se haya sentado Moyano con Micheli, por ejemplo? ¿O tampoco te sorprende? Porque, digamos, en el final de la ruta, el fin común, valga la redundancia, es el mismo. No, ya habían estado juntos, habían trabajado juntos en la década del 90. Tal vez Moyano fue uno de los hombres que lideró dentro de la CGT una corriente de pensamiento opuesta a todo lo que hacía en la década del 90. En este sentido no se puede dudar. Después lo separó la visión que tenían acerca del gobierno. Y bueno, creo que a medida que
el gobierno ha ido mostrando algunas cosas, ha ido también separando a este grupo de dirigentes sindicales, en particular a Hugo Moyano y a todos los que representa él, del gobierno, y ha hecho que vuelvan a trabajar juntos. No me parece tan imprevisible. Sí, reitero, es difícil de entender por qué el gobierno hoy está con esos dirigentes sindicales a los que denostaba tanto. Eso sí, yo no digo que esté mal, digo que lo debería explicar el gobierno, porque los denostaba hasta hace poco. Ricardo, lo de la Sota, ¿cómo lo evalúas vos? ¿Lo evalúas realmente como un reclamo hacia los cordobeses o lo evalúas como una coyuntura justa para él ir posicionándose como candidato a presidente? Tal vez también las dos cosas, ¿no? Yo creo que De la Sota tiene aspiraciones presidenciales, nunca las ha ocultado, pero el reclamo es justo, como es justo el reclamo de Santa Fe, el de Corrientes. En cambio es injusto que no reclame la provincia de Buenos Aires. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Debemos tenerlo en cuenta porque los gobernadores deben reclamar y deben defender los intereses de los habitantes de la provincia. Y por supuesto que el gobierno nacional se quede con recursos que son de la provincia, afecta no al gobernador, afecta a los habitantes de la provincia y a los municipios, porque parte de esos recursos después irían a los municipios. Ahora, claro, como no lo reclaman al gobierno nacional, después sancionan leyes que aumentan la presión fiscal, porque el gobierno nacional se queda con los recursos que son de las provincias. Desfinancian las cuentas públicas y tienen que apelar a este tipo de recursos. ¿Cómo estás viviendo el tema de la inseguridad en la provincia, en tu provincia de Buenos Aires? Bueno. Hace algunas semanas salió el famoso informe del caso Candela, que esto la verdad que tiene un ruido impresionante. Acá estuvo el doctor Maceo, que es uno de los que más ha denunciado con nombre y apellido a un montón de actores, pero uno ve que después de este informe, que de 9 integrantes de la comisión, 7 compartieron el mismo informe, no hubo ningún tipo de manifestación por parte de quienes conducen la policía, como sea el ministro o el propio gobernador. Es como que no pasó nada. Y ese informe, la verdad, involucra hasta el propio jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Mirá, era obvio, yo no necesitaba este informe. Vos sabés que durante ese tiempo, cuando ocurrió todo lo de Candela, los medios de comunicación se dedicaban a eso nada más. Y a la noche miraba la televisión y me informaba de todo lo que iba ocurriendo, cómo evolucionaba la investigación, que después de que se descubre el cadáver, pobrecita. Bueno, y para mí siempre tuve la impresión de que eso todo estaba armado. Pero ya no me acuerdo los detalles, pero siempre me quedé horrorizado. Pero además te digo una cosa, más allá de este caso, no tengo ninguna duda. Y este es otro reproche que hay que hacerle al oficialismo. Durante 10 años no han abordado una tarea que es central. El problema de la seguridad sin duda tiene que ver con la desigualdad, la exclusión. Sin ninguna duda tiene que ver con eso. Pero también tiene que ver con una institución que no funciona de manera eficiente. Y no funciona de manera eficiente por 2 razones. Porque no tienen los presupuestos que deberían tener, porque no tienen la preparación que deberían tener, porque no hay mecanismos de reclutamiento del personal que deberían existir, porque no tienen la tecnología necesaria, pero además porque una proporción, no mayoritaria, pero una proporción de los miembros de la policía están, y del sistema carcelario, aunque de la justicia, están en connivencia con el delito. Y el daño que esto nos hace en materia de seguridad es infinitamente superior al que uno podría suponer a partir de conocer la cifra de los que podrían estar, porque no son la mayoría, ni mucho menos, pero le hacen un daño terrible. Y me parece que se han pasado 10 años, ahora empiezan a decir algo, 10 años sin abordar este problema que es central para la Ahora seguridad. falta conducción política a la policía, de esto no hay dudas. Absolutamente. Pero además miren, muchachos, la policía, reitero, no se puede generalizar, por favor, porque hay hombres excelentes que se juegan la vida, pero la policía es parte del problema. La policía es... Pero no lo digo yo, lo han dicho incluso funcionarios, gente que fue funcionaria de este gobierno. Pero 2 por 3 nos enteramos que en algunos de estos delitos estaban comprometidos personal de la policía. Lo que es muy grave es generalizar, pero es un problema que hay que abordar. Para mi gusto no lo han abordado, Ha faltado decisión política.
La última, Ricardo. ¿Cuál es el rol del radicalismo de acá al futuro? Construir una alternativa que sea capaz de entusiasmar a la sociedad. Progresista también. A ver, ¿en qué coincidimos nosotros con el gobierno que nos diferencia de la década del 90? En la siguiente idea. Nosotros, como dice el discurso del oficialismo, creemos que la política no se puede desatender de cuestiones fundamentales, sobre todo de aquellas cuestiones que hacen a la calidad de vida de la gente. Razón por la cual la economía, que influye mucho sobre la calidad de vida de la gente, no puede ser un ámbito ajeno a la política. El Estado debe estar presente y la política debe estar presente. Allí termina la coincidencia, porque no se trata de intervenir por intervenir, ni cualquier intervención es virtuosa. Hay una manera diferente de encarar esta concepción, más republicana, más transparente, más democrática y más virtuosa en lo económico y en lo social. Después de 10 años consecutivos de crecimiento, nosotros tenemos deudas increíbles que deberíamos haber saldado o deberíamos haber mejorado muchísimas cosas. Sin embargo, en cosas importantes estamos peor que ante el crecimiento. Para mencionarte una nomás, los trenes y la energía. Un desastre. Un desastre. ¿Y cómo se explica esto? Después de 10 años de crecimiento, que los trenes estén peor que ante el crecimiento, que la energía esté peor que ante el crecimiento, que la educación esté peor que ante el crecimiento, que la seguridad esté peor que ante el crecimiento. ¿Qué ha pasado en la Argentina? Que la industrialización no se haya dado, mentira eso, no se ha dado en estos años. El desarrollo del interior está igual que antes del crecimiento. Las rutas y caminos están igual que antes del crecimiento, más allá de alguna excepción. Pero ¿cómo se explica esto? Ricardo, un gusto como siempre, gracias. No, gracias a vos, Daniel, muchas gracias. Bueno, yo quiero felicitar a todos los colegas que hoy se han dado cuenta en la provincia de Buenos Aires o que en la provincia de Buenos Aires hay rutas que están en un estado lamentable. Nosotros lo venimos diciendo hace más de 2 años, pero ahora se agrega algo más, la Ruta 41. La van a arreglar, pero vamos a tener que empezar a pagar peaje. Qué bueno, ¿no? Hasta dentro de 7 días, gracias.